Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias. Gracias a la representación de una asociación de la sociedad civil, un tribunal de circuito ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa, así como la creación de una comisión de investigación para la justicia y la verdad en el caso Iguala, dada la gravedad de las irregularidades detectadas al resolver 2 amparos. Una asociación civil solicitó el amparo contra la autorización concedida a una empresa para instalar una planta química de producción de cianuro de sodio en el poblado de Dinamita, Durango, para proteger el derecho al medio ambiente sano, pero el juez determinó que no tenían un interés. Esto fue superado en un recurso y se admitió que las organizaciones civiles tienen un interés legítimo. Proveer de tratamientos a niños con cáncer ha sido conquistado por organizaciones de la sociedad civil, quienes a través del interés legítimo han presentado amparos a favor de colectivos de padres que buscan proteger el derecho a la salud en sus hijas y sus hijos. Todo esto ha sido posible gracias al juicio de amparo. Por eso, si vamos a tener una discusión seria sobre la ley de amparo, esta debería centrarse en cómo fortalecerla, eliminando causales de improcedencia que la vuelven inaccesible, simplificando trámites que la hacen lenta o modernizando juzgados que no alcanzan a responder la ciudadanía. Pero esa no es la conversación que se nos plantea el día de hoy. En su exposición de motivos, el dictamen se dedica a promover objetos valiosos como el acceso a la justicia para toda la población, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, así como la promoción del Estado de Derecho. Valores, sin embargo, que se contradicen cuando se analiza el contenido sustantivo de la reforma. El espíritu del amparo es proteger los derechos humanos frente a actuaciones del Estado. La propuesta de hoy traiciona ese espíritu. Con esta reforma se fortalece al poderoso, no a la población. En primer lugar, se está limitando el interés legítimo, figura que ha permitido la protección al medio ambiente, de derechos culturales, económicos, sociales y, sin embargo, bajo la definición de la propuesta, se está obstaculizando el acceso a la justicia y el progreso de los derechos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Definir es limitar. Someter el interés legítimo a parámetros rígidos en la ley significa recortar un derecho que nació para abrir un camino. Su fuerza radica en la interpretación judicial, en la posibilidad de que las jueces y los jueces, caso por caso, amplíen la protección del amparo, y restringirlo desde la norma sería anular ese potencial y convertir un instrumento vivo de defensa en un concepto estático y debilitado frente al poder. El derecho debe de ser lo suficientemente restrictivo para dar fuerza y certeza, pero también lo suficientemente flexible para adecuarse conforme a los retos diarios que presenta la impartición de justicia en México. En segundo lugar, se limitan los efectos de la suspensión. Se declara improcedente en materia de inteligencia financiera, deuda pública, casos de prisión preventiva oficiosa por interés social o disposiciones de orden público. Al hacerlo, se abre una puerta a la que daños de difícil o quizá imposible reparación no puedan ser frenados a tiempo. El amparo pierde sentido, porque sin la suspensión muchas violaciones a derechos se vuelven definitivas. Ahora bien, se plantea que para que proceda la suspensión contra créditos fiscales, el ciudadano debe de garantizar su pago total mediante un billete de depósito.
Este requisito solamente favorece a quienes tienen la capacidad de cubrir de inmediato una deuda y excluye de la justicia a quienes carecen de recursos suficientes. Se profundiza así uno de los mayores vicios que ha perseguido siempre nuestro sistema: la crítica legítima de que la justicia es un privilegio reservado solo para quienes pueden pagarla. Y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a México en 2 ocasiones por mantener la prisión preventiva oficiosa al considerar contraria a los derechos humanos. Y lejos de acercarnos a una justicia real, impedir que la suspensión permita la inmediata liberación de personas inocentes privadas de su libertad sin sentencia debilita nuestro Estado de Derecho. Viola de manera reiterada el principio de presunción de inocencia, porque si el amparo no protege, ante todo, a los más vulnerables, entonces deja de cumplir con su razón de ser. En tercer lugar, se reducen los mecanismos de defensa de la ciudadanía en materia fiscal, financiera y administrativa. Las modificaciones propuestas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Código Fiscal a la Federación deja al contribuyente, a cualquier contribuyente, sea empresario, sea comerciante, los deja sin herramientas para defenderse. Lejos de abrir las puertas de la justicia, se agregan candados. Y concluyo, Presidenta. Compañeras y compañeros, el amparo es un juicio para garantizar derechos humanos fundamentales cuando estos son violentados por un acto indebido por parte de una autoridad. El dictamen sostiene que la ciudadanía ha abusado del juicio de amparo. Jamás, insisto, jamás la ciudadanía puede abusar de sus derechos, y menos aún cuando enfrenta al poder en condiciones de clara desigualdad. El verdadero abuso es limitar esos derechos. Esta reforma consagra el miedo del gobierno hacia su propia gente. Senador, concluya, por Concluyo, favor. Presidenta. El miedo a ser enfrentado, el miedo a ser apelado y el miedo a ser derrotado. El juicio de amparo nació para proteger al ciudadano del arbitrario, no al revés. No enterremos su espíritu. Las palabras de José María Morelos y Pavón quedarían hoy enterradas de aprobarse este dictamen. Esta reforma que ni escucha, ni ampara, ni nos defiende. Gracias, Presidente. A continuación tiene